Saludos cordiales. Este es un trabajo destinado a cumplir una tarea de aplicación y regulación del sistema popular y solidario, con temática entidades que conforman el sector financiero de la economía popular y solidaria. Mi nombre es Gabriel Saltos Cruz, soy estudiante de quinto semestre paralelo 1. Dentro del artículo número 1, definimos para efectos de esta ley a la economía popular y solidaria como la forma de organización económica donde sus integrantes, de manera individual o de manera colectiva, organizan y desarrollan el proceso de producción, el proceso de intercambio, el proceso de comercialización, así como el financiamiento y el consumo de bienes y servicios. Este esfuerzo se hace para satisfacer necesidades y generar ingresos que están basados en relaciones de tipo solidarias, de cooperativismo, de reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como un sujeto y el fin de su actividad. Esta está orientado al buen vivir en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación del lucro y de la acumulación de capital que constituye plusvalía. Dentro del modelo convergen cuatro variantes. En primer lugar, la organización económica, los integrantes individuales o colectivos, la privilegia al trabajo y al ser humano. Dentro de esta se orienta el buen vivir y también la armonía con la naturaleza. Por otro lado, la variante de satisfacción de necesidades y genera de ingresos. Eh, Dentro de esto se puede analizar la participación de la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad como valores interactuantes dentro de esta parte. Los integrantes, los cuales participan de manera individual y de manera colectiva. Estos se organizan y desarrollan procesos de producción, de intercambio, de comercialización, de financiamiento, de consumo de bienes y servicios. En cuanto al artículo 2, este regido por la presente ley, en este todas las personas naturales y jurídicas y demás forman organizaciones que de acuerdo a la Constitución conforman la economía popular y solidaria, que a nivel internacional se le conoce como economía social. Dentro de este el sector financiero y solidario y las instituciones públicas encargadas de la regulación o rectoría, perdón, de la regulación de la rectoría, del control, del fortalecimiento y promoción y acompañamiento de, de este sistema. Mediante oficio número 011, 511 del 14 de abril, el arquitecto Fernando Cueva, presidente de la Asamblea Nacional en aquel entonces, puso a consideración del señor presidente de la República la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del sector financiero, este en el tiempo del economista Rafael Correa. En cuanto al artículo 311 de la misma Constitución, este señala que el sector financiero popular y solidario eh, está comprendido por cooperativas de ahorro y crédito, entidades con fines asociativos o entidades asociativas o solidarias. También las cajas, los bancos comunales, las cajas de ahorro que inician con una iniciativa, perdón la redundancia, de servicios del sector financiero popular y solidario, de las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. Estas reciben un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado en la medida que se impulsa el desarrollo de la economía popular y solidaria. Dentro de este se puede observar una cadena de valor
que inicia con las cooperativas de ahorro y crédito. En un segundo nivel están entidades asociativas y solidarias. Están también las cajas y banca comunal y finalmente las cajas de ahorro. En el artículo 79, en cuanto a las tasas de interés, la tasa máxima activa que se fijará en sus operaciones dentro de estas mencionadas, las organizaciones del sector financiero y solidario serán determinadas por el Banco Central. En cuanto a las cooperativas de ahorro y crédito, este tema global abarca el artículo 81, que dice que las cooperativas de ahorro y crédito, por definición, son organizaciones formadas por personas naturales y jurídicas que se unen por voluntad propia y su objeto es realizar actividades de intermediación financiera, es decir, de la captación y colocación de capitales que deben constituir bajo un criterio de responsabilidad social con sus socios y previa autorización de la superintendencia con clientes o terceros, con sujeción a la regulación y a los principios reconocidos por la presente ley. En cuanto al artículo número 82, los requisitos para la constitución de esta, eh, se requiere contar con un estudio de factibilidad, un proyecto en el cual se presente un estudio de factibilidad y los demás requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley. En cuanto a las actividades financieras, en primer lugar, las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la superintendencia, podrá realizar las siguientes actividades. En primer lugar, recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad que sea autorizada, obviamente. Dentro de literal B, nos dice que estos deben otorgar préstamos a sus socios. El literal C, que deben conceder sobregiros ocasionales en el caso de que existan deudas a corto plazo que deban ser cubiertas de manera emergente. También efectuar servicio de caja y tesorería según el numeral D y según el numeral E, efectuar cobranzas, pagos y transferencia de fondos, así como emitir giros contra su propia oficina o las instituciones financieras nacionales o extranjeras. En cuanto al numeral F, dice que se debe recibir y conservar objetos de tipo muebles, valores y documentos de depósito para la custodia y para arreglar casilleros y cajas de seguridad para depósito de valores. Esto en cuanto a la parte de la infraestructura. Además, el numeral G dice que también se debe actuar como emisor de tarjetas de crédito y también tarjetas de débito. En cuanto al literal, perdón, H, estas deben asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, finanza y cartas de crédito internas y también externas, o por cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales. En cuanto al literal I, se debe recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior. El literal J dice también que debe estas asumir obligaciones con respaldo de sus activos, del patrimonio, de la cartera de crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que este último caso, es decir, en la hipotecario o prendaria propia o adquirida, se origine en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras. En cuanto al literal K, nos dice que debemos negociar títulos
cambiarios o facturas que representen obligaciones de pago creados por ventas o créditos anticipados de fondos con respaldo de documentos referidos. En cuanto al literal L, eh, debe intervenir preferentemente en este orden en el sector financiero popular y solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementaria en el sistema financiero internacional. El literal M habla que debemos efectuar inversiones en el capital social de las cajas centrales. Y finalmente el literal N, que también da apertura a cualquier otra actividad financiera autorizada de manera expresa por la superintendencia. Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este artículo de acuerdo al segmento al que pertenezcan. Actualmente existen 4 segmentos que clasifican a partir de algunas variables a las cooperativas. En cuanto a eh, los certificados de funcionamiento, nos dice el artículo 84 que las cooperativas de ahorro y crédito tendrán tanto en matriz como en sus agencias, oficinas o sucursales. La obligación de exhibir en un lugar público y visible el certificado de autorización de funcionamiento concedido por la superintendencia es eh, algo obligatorio. En cuanto a la solvencia y prudencia financiera, nos dice el artículo 85 que las cooperativas de ahorro deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permita cumplir sus obligaciones, es decir, sus pasivos, y mantener sus actividades de acuerdo con lo regulado para dicho efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos, de estos 4 segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. Dentro de las regulaciones deberían establecer normas, al menos en los siguientes aspectos. Este artículo 85 tiene el numeral A, que habla sobre la solvencia patrimonial, el literal B, que habla sobre la prudencia financiera, el literal C, que habla sobre los indicadores de gestión financiera y gestión administrativa, el D, que hablan sobre los mínimos de liquidez, es decir, los mínimos de diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, el literal E, que habla sobre el desempeño social, y finalmente el literal F, que habla sobre transparencia. En cuanto a los cupos de crédito, el artículo 86, dentro del artículo 86, las cooperativas de ahorro y crédito deberán mejorar su cupo de crédito y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros de los consejos, la gerencia, los empleados que tienen decisión o participación en las operaciones de crédito e inversiones. Sus cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocidas y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad. En cuanto al cupo de crédito, para el grupo no podrá ser superior al 10%, ni el límite individual superior al 2% del patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior del de la aprobación de dichos créditos. La solicitud de crédito de las personas señaladas en este artículo serán resueltas por el Consejo, en este caso el Consejo de Administración. En cuanto a las órdenes de pago, el artículo número 87 dice que las cooperativas de ahorro y crédito podrán emitir órdenes de pago en favor de sus socios y contra sus depósitos, que podrían hacerse efectivas en otras cooperativas similares, de acuerdo con las normas que dictan el regulador y los convenios que se suscriban para dicho efecto. De igual manera, se podrá realizar operaciones por medios magnéticos, informáticos o similares, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de comercio electrónico vigente en las normas que dicte el regulador.
En cuanto a las inversiones, el artículo 88, las cooperativas de ahorro y crédito de preferencia deben invertir en el sector financiero popular y solidario. Y de manera complementaria podrían invertir en el sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores. Y de manera excepcional en el sistema financiero internacional. En este caso, previo autorización y análisis de límites que determine el ente regulador. En cuanto a las agencias y sucursales que tengan estos, el artículo 89 habla que las cooperativas de ahorro y crédito para el ejercicio de sus actividades eh, pueden abrir sucursales, agencias u otras oficinas dentro del territorio nacional, pero estas deben solicitar autorización a la superintendencia. Eh, para la apertura de nuevas sucursales, agencias u oficinas se requiere un estudio técnico en el cual se prueba factibilidad. En este se debe incluir un análisis económico, de impacto económico geográfico, que se lo realiza con base a otras entidades que estén alrededor y esa factibilidad de que el mercado, que exista una demanda insatisfecha dentro del mercado, eh, con relación y con la finalidad de salvaguardar la efectividad económica de estas instituciones eh, del tipo de las que estamos exponiendo. Los créditos en las sucursales, agencias u oficinas serán otorgados preferentemente a los socios de, de estas sucursales, agencias u oficinas. En cuanto al proceso de capitalización, el artículo 90 nos dice que las cooperativas de ahorro y crédito podrán resolver esta capitalización a través de una asamblea general. Capitalizaciones como por la vía de aporte de nuevos socios. Sin embargo, si la Asamblea General resuelve la capitalización que involucre la transferencia de ahorros o depósitos, requerirán la autorización escrita del socio. Eso como requisito principal. En cuanto a la redención de certificados, el artículo 91 nos dice que ninguna cooperativa podrá rendir el capital social en caso de, redimir el capital social en caso de retiro de los socios por sumas que excedan en su totalidad del 5% del capital social pagado de la cooperativa, calculado al cierre del ejercicio económico anterior. En cuanto a la redención del capital, en caso, por ejemplo, de fallecer el socio, será total y se calculará dentro del 5% establecido en el inciso anterior. Eh, la devolución se realizará conforme a las disposiciones del Código Civil. La compensación de estos certificados de aportación con deudas de la cooperativa será permitida solo en el caso de retiro del socio, siempre dentro del límite del 5%. No se podrá redimir capital social si de ello o si la cooperativa se encuentre sujeto a regularización en términos establecidos por la superintendencia. En cuanto a la administración y calificación del riesgo, el artículo 92 dice que las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con calificadoras de riesgo y realizar administración integral del riesgo, de acuerdo a sus niveles o segmentos al que ellos pertenezcan, de conformidad a lo dispuesto en el órgano regulador. En cuanto a la prevención de lavado de activo, estas cooperativas de ahorro y crédito deberán implementar mecanismos de prevención de lavado de activos conforme a las disposiciones de la legislación vigente. Los informes anuales de auditoría deben incluir la opinión del auditor
referente al cumplimiento de los controles para evitar el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario están obligadas a suministrar en las entidades legalmente autorizadas, desde luego, la prevención del lavado de activos. Esta información en la forma y frecuencia que éstas determinen. En cuanto al uso de la información, el artículo 94 dice que las cooperativas de ahorro y crédito pondrán a disposición de los socios y público en general información financiera y social de la entidad, conforme a las normas emitidas por la superintendencia. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario están obligadas a suministrar a la superintendencia en la forma y frecuencia que ésta determine la información para mantener al día el registro de la central de riesgos. La superintendencia, a su vez, coordinará junto con la superintendencia de bancos y seguros la integración de información del Buró Central de Riesgos. En cuanto al sigilo y reserva de información, el artículo 95 dice que los depósitos y demás captaciones de cualquier índole que se realicen en las organizaciones del sector financiero popular y solidario deben ser determinadas por la superintendencia, excluyendo las operaciones activas, las cuales estarán sujetos a sigilo, por lo cual las instituciones receptoras de los depósitos, es decir, captadoras de capital, eh, sus administradores, sus funcionarios y demás empleados no podrán proporcionar información relativa a dichas operaciones, sino solo el titular o quien lo represente legalmente a esto. Las organizaciones del sector financiero popular y solidario tienen el objeto de facilitar procesos de conciliación. Estos darán acceso al conocimiento detallado sobre las operaciones anteriores y sus antecedentes a la firma de una auditoría externa contratada por la institución, que también quedará sometida a sigilo bancario. Las organizaciones del sector popular y solidario tienen la obligación de proporcionar a la superintendencia la información sobre las operaciones que sean determinadas por esta, por su naturaleza y por su monto. Estas requieran de un informe especial. A su vez, la superintendencia proporcionará esta información a otras autoridades que por disposiciones legales expresas, previa autorización sobre su causa y fines, puedan requerir quienes también estarán sujetos al sigilo, que se utilice, que utiliza esta información para diferentes fines. En cuanto a las auditorías ejecutadas en las cooperativas de ahorro y crédito, estas deben contar con este servicio externo de manera anual y auditoría interna de conformidad como se establece en el reglamento de esta ley. Los auditores internos y externos deben estar previamente calificados por la SEPS. Estos desarrollan sus actividades profesionales cumpliendo la ley y su reglamento. Los auditores internos y externos serán responsables de manera administrativa, civil y penal de los dictámenes y observaciones que estos emitan. En cuanto a la calificación, los vocales del consejo, el gerente y los auditores externo e interno para ejercer sus funciones deberán ser calificados previamente por la superintendencia, conforme a las disposiciones de la ley y de este reglamento. En cuanto a la revocatoria de la calificación de las cooperativas, la superintendencia, según el artículo 98, podrá revocar en cualquier momento la calificación de los vocales de los consejos, del gerente o de los auditores cuando haya incurrido en un incumplimiento de requisitos que sustentan su calificación. En cuanto a las intervenciones,
El artículo 99 dice que sin perjuicio de las causales de intervención establecidas en el artículo 68 de esta ley, cuando una cooperativa de ahorro y crédito por cualquier causa no cumpliese con la ley o regulaciones en particular, las referidas a las normas de solvencia y prudencia financiera, o cuando se presuma la existencia de prácticas ilegales de tal magnitud que pongan en peligro los recursos públicos o incumplieren programas de vigilancia preventiva o de regulación establecidos por la superintendencia. Este órgano de control podrá ordenar su intervención, disponiendo todas aquellas medidas de carácter preventivo y también medidas de carácter correctivo que sean necesarias e impondrán a su vez sanciones pertinentes sin perjuicio de acciones civiles y penales que hubiere lugar. En cuanto a la falta de subsanación, el artículo 100, la superintendencia dispondrá la disolución o liquidación de una cooperativa si luego de la intervención no se han subsanado las causas que este motive. En cuanto a los segmentos, a la segmentación en el artículo 101, las cooperativas serán ubicadas en segmentos con el propósito de generar diferentes tipos de regulaciones y políticas específicas que se diferencien por sus características, por sus particularidades, de acuerdo a los siguientes criterios. La participación en el sector, el volumen de operaciones, el número de socios, el número y ubicación geográfica de sus oficinas, sea esta local, cantonal, provincial, regional, los montos de efectivo, el patrimonio, los productos y servicios financieros que estos presten. Una vez hablado de las cooperativas, el siguiente tema son las cajas centrales. El artículo 102, desde el cual se rige todo lo dictaminado para estas entidades de economía popular y solidaria, el artículo 102 dice que las cajas son instancias que se constituyen con por lo menos 20 cooperativas de ahorro y crédito. El capital mínimo requerido para la constitución de una caja central será determinado técnicamente por un ente regulador. Otra cosa importante, que las decisiones se tomarán mediante un voto ponderado que atenderá en primer lugar al número de socios que poseen las cooperativas en un rango de 1 a 5 votos, dependiendo de las particularidades de cada una de las cooperativas. Esto garantiza el derecho a las minorías, de conformidad con las disposiciones con el reglamento. Estas cajas centrales, en lo relacionado con su constitución, con su estructura interna, función, intervención, disoluciones y liquidación, se regirán por las disposiciones establecidas en el título 2 de esta ley. En el artículo 103, perdón, se habla sobre las operaciones, en el cual nos manifiesta que las cajas centrales podrán efectuar con las cooperativas de ahorro y crédito las operaciones descritas en el artículo 83 de esta ley. Adicionalmente, también podrán desarrollar redes de servicios financieros entre afiliados, podrán funcionar como cámara de compensación entre sus afiliados, podrán canalizar e intermediar los recursos destinados al sector financiero y las demás actividades establecidas dentro del reglamento de la ley. En cuanto a las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, el artículo 104 habla que las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales eh, son organizadas de forma voluntaria por sus socios y se conforma a partir de aportes económicos que esto se toma en calidad de ahorro.
Estos sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros dentro de los límites señalados por la superintendencia, en conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Se considera como parte de estas entidades aquellas organizaciones de similar naturaleza o actividad económica cuya existencia haya sido reconocida por instituciones del Estado. En el artículo 105 habla sobre la estructura empresa de estas organizaciones, en las cuales nos dice que las entidades solidarias, las cajas, los bancos comunales y las cajas de ahorro tendrán su propia estructura de gobierno, su propia estructura de organización, su representación, su control interno y rendición de cuentas, de acuerdo a las necesidades prácticas y operativas de la organización. Eh, En cuanto a la transformación en el artículo 106, dice que la superintendencia dispondrá la transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro en cooperativas de ahorro, cuando su crecimiento en monto, en dinero, en número de socios, en volumen de operaciones y en cobertura territorial superen los límites fijados para estos previamente por la CEPS. En el artículo 107, en cuanto a la canalización de los recursos, captación, se dice que las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, podrán servir también como una canalización de recursos públicos para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos pero obviamente en sus diferentes delimitaciones geográficas o territorios. En el artículo 108 habla sobre las metodologías financieras. Dentro de esto dice que las organizaciones deben usar metodologías financieras de manera participativa, con grupos solidarios, con ruedas, con fondos productivos, con fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma o producto financiero destinado a dinamizar los fondos y también el capital de trabajo de estas organizaciones. Muchísimas gracias por su atención.